Acuérdense que estamos trabajando en por qué el arte es un campo de conocimiento. Primero tenemos que entender qué diablos es conocimiento. Entonces, oigan, y aparte no les puse el documental, el videito que les iba a poner, pero bueno. Cuando hablamos del arte como conocimiento, quiere decir que el arte construye. ¿El conocimiento qué es? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo? Viendo y analizando. ¿Cómo? Comprueba y error. Muy bien. ¿Cómo más conocemos? ¿Cómo conoce un niño el mundo cuando está bebé? Exactamente. O sea, experimentando el mundo es como conocemos el mundo. Sé que tenemos tenemos ya un background, ya cuando hemos experimentado el mundo. O sea, debemos caminar y a lo mejor podemos agarrar una dirección y no agarrar otra. Sabemos que por un lado no voy a llegar a la casa, pero por el otro sí, caminando, vamos a decir así. Pero antes de caminar tuvimos que habernos caído varias veces en el transcurso de aprender a mover las piernas. Hay una cosa bien interesante de los niños, de los bebés. ¿Ustedes saben cuánto tiempo nos lleva aprender a caminar? Más o menos, así por algún chisme de su mamá. 7 meses, ¿Un año? ¿Un año? ¿Hablar? Empezar, creo que 8 meses. Sí, decir cu, tata. Ajá. Bueno, el caminar, fíjense cómo nuestro proceso de caminar, vamos a empezar por caminar, es más lento que casi cualquiera de los animales. ¿Qué sucede con un caballito? Nace caminando, o sea, se cae tantito y luego se para y ya nunca más, bueno, sí se acuestan. He visto caballos acostados, es raro, pero sí se acuestan a descansar. Entonces, los burritos, casi todos los animales pueden sostenerse en pie y los humanos no. Los humanos nos tardamos 1 año en caminar. ¿Qué sucede con eso? ¿Quién nos tiene qué pasa? O sea, nos dejan ahí, bueno, camina solo ahí todo el año. Tiene que ver con un cierto tipo de tutoría, ¿no? Porque se supone que dentro de la naturaleza de los caballos, pues no existe tanto una tutoría en sí, por lo mismo que lo tienen instintivamente y con los humanos es como se necesita una ayuda colectiva. Ajá. Ponen a hacer ejercicio. ¿Y qué hace tu mamá mientras no caminas? Te cargan. Exacto. Tu mamá, tu tutor, tu grupo familiar, tu grupo con el que te recibió, tus tutores o quien te haya recibido. Esa persona que te recibe y te carga, bueno, por lo general nos quieren, ¿no? Habrá casos que no, y no quiero generalizar, pero por lo general nos quieren, nos acepta. ¿Qué sucede con los niños cuando no los quieren y no los aceptan? Dejan de aprender. Dejan de aprender y de alguna manera produce su cuerpo un estímulo negativo. ¿Por qué? Porque se está siendo dejado fuera del grupo. A lo que voy es, nacemos librados a la buena voluntad de la persona que nos recoge, que nos acoge más bien, ya sean sus padres, sus tutores, una hermana, un hermano. Esa persona les enseña nada más así como cosas, o sea, les dice, ¿qué les dice? Hablan con el bebé de que, ay, mira esto, ay, tu tía, ay, tu abuelo. Ok, Hablan como si les entendiera. sí, claro, y sí nos entienden. Hola. Ok, entonces aprendemos a partir, no nada más de que alguien te diga, toma agua o camina, sino, oye, mira el agua, qué rica el agua, avioncito para que comas, qué rico el avioncito, mira la luna, qué hermosa la luna es como una pelota. Aprendemos de ese grupo primario, no nada más como a comer, ir al baño, etcétera. Aprendemos también lo que
lo que esa persona tiene de background cultural. Dime. En el texto viene algo sobre eso, sobre la enseñanza y más que nada el uso de señas de designaciones, como por ejemplo, en el texto dice que existe la por designación o indicación, que es la indicación de ciertas cosas que necesitamos una simbología para poder comprender, para poder comprender ciertas cosas, y sin ello no hay tanta comprensión. ¿Sin ello qué, perdón? Si no hay ello, pues no hay una comprensión efectiva. Ajá, sí. A lo que voy es, aprendemos, conocemos el mundo a partir no nada más de nosotros y que nos suelten ahí por el mundo a rodar, no, sino aprendemos todo lo que tiene que ver con la cultura a partir del grupo que te recibe. Entonces, bueno, así aprendemos y eso es lo que vamos a tener que entender, ¿no? Ahora bien, esas cosas que aprendemos, esos procesos, a caminar, etcétera, esas cosas que aprendemos, ¿qué sucede con ellas? ¿Las damos por sentado? O sea, decimos, bueno, el rojo es rojo y es el color del infierno. Es el color de Team Infierno, es el color del infierno. Pues no, normalmente las cuestionamos. ¿Normalmente qué? Las cuestionamos. Ok, muy bien, exactamente. A ver, ¿es el color del infierno? ¿Ahí existe? O sea, ¿qué me preguntarías? Si yo les digo, el rojo es rojo porque es el color del infierno y las llamas arden. ¿Qué me contestarías? Bueno, sí es el infierno. El infierno es a donde van los malos. Cuestióname. Porque ¿Quiénes son los malos? Es eso lo que... el texto se trata exactamente de eso. Él dice, el sentido es una entidad inexistente. El sentido tira para los dos lados y aplica o agarra o toma, o más bien, y lo paradójico del sentido es que tiene relación con lo que no tiene sentido. Si yo le estoy diciendo el infierno es donde van los malos, me están preguntando, ¿y qué es ser malo? Y si son malos, ¿por qué van los malos? Y por qué, o sea, este asunto es precisamente el espacio en el que no hay una colonización del sentido y que tenemos que preguntarnos por él. Y este ejercicio, pues de alguna manera, es el ejercicio de Alicia. Todo el tiempo Alicia está preguntándose por algo. casi al inicio en el cuento, ella, bueno, dice que ella como que en un punto deja de preguntarse cosas del sinsentido, sino que como que ya se acostumbra, entonces solamente está viendo qué va a pasar. Exacto. A ver, ahora sí, ahora díganme, ¿qué les llamó la atención del libro de Alicia? ¿Escogieron un pedacito? Lo primero. A ver, bueno, léanmelo. Ahora, fíjense bien, les digo, léanlo, o sea, lo puedo recitar yo. Dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Alicia? Le dice, ¿cómo está el...? Bueno, ya ni me acuerdo. ¿A dónde vas, Alicia? Le dice, bueno, eso depende de a dónde quieres ir. O el conejo le pregunta, ¿se acuerdan? ¿A dónde quieres ir? Entonces, ahí hay como esa relación de... Ahora, Lewis Carroll últimamente ha estado bastante vilipendiado. No, la verdad es que es un libro clásico y me gusta mucho porque, como dice Gilles Deleuze, dice, es una novela psicológica, dice, ¿verdad? Es una novela psicológica, es un libro para niñas, pero es, porque dice, sobre todo para niños y niñas, pero sobre todo para niñas, pero es una novela psicológica. ¿Se acuerdan, no sé, a lo mejor el pedazo de la oruga, por ejemplo? ¿Qué le dice la oruga? ¿Se acuerdan? De que a ver si es la verdadera Alicia. Ajá. O sea, que lo va a decidir Alicia. ¿Qué es? ¿Pero qué le pregunta de entrada? Who are you? Le pregunta, ¿quién eres? Y dice Alicia, no, pues en este lío de cosas en las que me he metido, ya no sé quién soy. De hecho, yo no leí hasta el capítulo 2 y en el capítulo 2 empieza a cuestionar quién es ella realmente y empieza a recopilar a gente que es externa a ella y empieza a decir, pero yo no soy ella porque ella sabe menos que yo, pero yo soy menos porque estoy acá. O sea, la lógica de ahí la hace cuestionar que realmente
¿Lo tienes ahí el pedacito? ¿Lo escribiste? No sabía que tenía que... Sí, acuérdense de que siempre, o sea, trabajen en su diario, escriban, para que puedan, para que podamos leer los pedazos que les interesaron. ¿Qué más? A ver, otro pedacito. Igual ahorita ponemos ahí un pedacito de la película, que bien no está a lo máximo, pero bueno, al menos algo puede haber. ¿Mande? A ver, otra vez por más alto. Que habla del dilema de acerca del ser y el no ser, que era como la duplicidad que tenía Platón. Ok, sí, muy bien. Ay, qué lástima que no se oiga. Oigan, esto también es como profético, ¿no? Los gatitos usarían lindos vestiditos y sombreros. Bueno. A menudo la curiosidad te mete en problemas. Hay algo bien interesante y véanlo bien, el tiempo, o sea, ahí todo el tiempo está hablando del tiempo y en todo el tiempo salen los relojes, acuérdense. Fíjense que el libro, las películas, esta película están mezclados dos libros, el de Alicia en el País de las Maravillas y el de Alicia a través del espejo. Esta escena, por ejemplo, no viene en el primer libro, viene en el segundo. Vamos a ver si encontramos algo interesante ahí. Ahora. Se fijaron, el conejo que va tarde, que es el tiempo, tiene las cosas para engrandecerse y empequeñecerse. Ok, ya. Vamos a dejarlo ahí. Pedazos como más o menos claros. El del conejo y el de la oruga. ¿Qué onda con el conejo? ¿Qué creen que significa? Ajá, muy bien. Sí, de la sabiduría, pero ¿qué más? ¿La sabiduría por medio de qué? Que se pone ahí. Como un adulto. ¿Quién dijo? No. Ah, perdón. Porque de alguna manera lo dice algo, pero a la vez también se contradice. Está curioso. Sí, pues es paradójicamente, ¿qué está fumando? O sea, ¿qué pide cuando fuma? Letras. Exactamente. Entonces,
o sea, tenemos así como muy claras ahí al menos dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con el tiempo, ¿qué es el tiempo? Todo metafórico aquí el asunto. Una construcción. ¿Quién les dice que ahorita son las 12:58? ¿Los relojes? Pero hace un año a esta hora eran las 2:58, cuando estaba el horario de verano. Vamos a ver otra película que tiene que ver con el tiempo, que hasta ahorita lo estoy así como no lo había pensado, pero sí, es lo mismo, bueno. Y luego está el asunto del lenguaje y de nombrar las cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? No sé. ¿Qué pasa con la oruga cuando le dice que no sé? Recita. Y empieza a recitar. Le dice, no, eso no, así no se hace. A ver, vamos a un ejemplo práctico. ¿Cómo sería eso explicado como a mi hermanito de 2 años? De 5. No sé, pensé, el día de hoy es bonito porque las nubes son rosas. Mañana no sé. Mañana no sé si las nubes van a ser rosas. Mañana no sé si va a haber nubes. Mañana no sé si el día va a ser bonito. Ok. Suena súper bonito, súper poético. Muy bien. A ver, otro ejemplo. Es que, bueno, de repente a veces yo también tengo una hermana de 5 años y de repente no sé por qué le hago preguntas de que quién eres tú, Jesús, aparte de tu nombre. Y dice, pues yo soy yo, así, todo inocente, es lo que me gusta de sus respuestas. Porque dice cosas que me llaman la atención. Pero así como le puedes preguntar eso ahorita y dice, yo soy yo, en un momento dado va a ver la película Spider-Man y te va a decir, yo soy Spider-Man. Sí, pues es que los... A ver. Bueno, es que yo veo esto como, o sea, si en la película, bueno, y también en el libro, hay muchas veces que es pequeña, que es grande, pero también, bueno, me voy a ir al segundo libro, de A través del espejo, hay un momento en el que le dicen que conocieron a ella más pequeña y que conocieron a ella más grande, entonces es como que, caray, y a ella ya no le parece algo ilógico, sino que ya alcanza a entender que su identidad va cambiando, porque en realidad la identidad la estamos construyendo día con día. Es que ahí está el punto. Es en donde habla de devenir. O sea, puede ser cualquier cosa. Como decía, ¿cómo te llamas? Adri. O sea, es este asunto de hoy decidí ponerme este vestido, pero al rato igual me da la gana y me lo quito y me quedo con el vestido negro que traigo abajo, que es un fondo, ¿verdad? No lo haría, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? O sea, es este asunto de esquiva el presente porque siempre está en proceso. Siempre está en proceso y es también un poco, ¿cómo se dice? Esquizofrénico en el buen sentido. Vamos al libro, ¿ok? O sea, al libro de Lógica del Sentido. La obra de Lewis Carroll tiene todo para satisfacer al lector actual. Libros para niños, preferentemente para niñas, espléndidas palabras insólitas, esotéricas, claves, códigos y desciframientos, dibujos y fotos, un contenido psicoanalítico profundo, un formalismo lógico y lingüístico ejemplar. Y más allá del placer actual, algo diferente, un juego del sentido y el sinsentido, un caosmos. Bueno, no les conté, pero Gilles Deleuze trabaja, este texto no, pero trabaja en algunos textos con Félix Guattari, que también lo vamos a leer en Caosmosis, de hecho el texto se llama Caosmosis. Entonces tienen así como tienen un glosario como bastante grande de cosas que ellos las ponen y si lo hemos leído en otras ocasiones, pues lo sabemos, a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, para que no se vayan a creer, o sea, no vayan con la finta de que no se lo están entendiendo. Les digo, definen como cosas así muy específicas. Dice, pero las bodas del lenguaje, fíjense bien aquí,
y el inconsciente se han enlazado y celebrado ya de tantas maneras que es preciso buscar lo que fueron precisamente Lewis Carroll, que han reanudado y lo que han celebrado en él gracias a él. O sea, las bodas del sentido y el lenguaje ya están hechas. Si les digo, vamos a poner, les estoy enseñando a manejar y hay un signo de no entre, o sea, un signo de no para allá. Y yo, oigan, están enseñando a manejar, yo les estoy enseñando a manejar, ve por aquí, ve en contra del sentido. ¿Qué me van a decir? Exactamente, pues me van a multar, va a venir el policía y me va a llevar a la cárcel. Ok. Es por eso que damos por hecho las cosas que ya al parecer tienen sentido. Al parecer tienen sentido. Ir a... ¿Qué ejemplo puede ser? Los mexicanos venimos de ¿cómo se llama? De el mito fundacional del águila parada en un nopal devorando una serpiente. Lo tienen en las monedas de peso, lo tienen en todas partes, lo tenemos en el alma, lo tenemos en la sensibilidad, lo tenemos en la razón. No lo cuestionamos, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿O quiere alguien cuestionar eso? Hay un proyecto, fíjense cómo la práctica artística deviene en conocimiento, no es conocimiento abstracto ni cosas random, son cosas muy puntuales. Hay una artista, Yolanda Leal, que presenta un proyecto en el que investigó y por alguna razón en México no hay águilas reales. Había una especie de sopilote. Entonces lo que según esto se vio en esta idea de la fundación, pues no era un águila, era un sopilote, ¿no? Entonces, es igual que lo otro, o sea, si ustedes no me creen, vayan a los libros, pero si me creen, entonces se está desmoronando un poquito el mito fundacional en el que todos venimos de ese lugar, ¿no? Hay un sí o un no, hay uno u otro, o puede ser simplemente me salgo por la tangente. Entonces, bueno, no me acuerdo por qué, las bodas del lenguaje y el sentido están casadas, o sea, pareciera como si ya, el sentido es el deber ser y pareciera como la única forma de ser. Y en realidad, si lo que nos está planteando es precisamente que ese sentido siempre está en proceso, siempre está en devenir y puede ser, y tira para los dos lados. México es un país pacífico. Tenemos sin guerra 70 años. Bueno, hasta la guerra contra el narco. Ese es otro ejemplo. O sea, es ¿quién declara la guerra contra el narco? O sea, hay una declaración de una guerra. Pudo no haber declarado la guerra y combatir el crimen. Pero cuando se declara la guerra contra el narco, en ese caso en el sexenio de Calderón, implica que todos tenemos que pensar pues que el país está en guerra y que se van a necesitar los policías y que, pero si no se declara eso, pues, o sea, este asunto lo vamos a ver como mucho más claramente con Foucault, porque Foucault habla de los discursos y de cómo se construyen los discursos. Entonces, bueno, dice, presentamos una serie de paradojas aquí. Otra de las palabras claves que vamos a estar viendo durante todo este primer bloque, sentido, paradoja, discurso, discursividades. Dice, presentamos una serie de paradojas que forman la teoría del sentido. El que esta teoría no pueda separarse de las paradojas se explica muy fácilmente. El sentido es una entidad inexistente. Incluso tiene relaciones muy particulares con el sinsentido.
Aquí tiene otro problemita esta palabra de sin sentido. Está también extraña la traducción porque es no sentido. Se supone, bueno, eso no lo sé yo porque yo no sé francés, pero tengo una maestra francesa que ella fue la que nos hizo esa observación. Entonces es no sentido, no es lo mismo. O sea, si no hay sentido, quiere decir que no hay sentido. Y sin sentido es como, pues es sin sentido, o sea, está ahí como un loco sin sentido, ¿no? Es como si yo dijera algo sin sentido. El piso y la mesa y la puerta y hablan y, bueno, hasta eso tiene sentido, ¿verdad? Bueno, ya. Entonces, dice, esta frase es súper, súper, duper importante. O sea, tiene relaciones particulares con el sinsentido. A cada serie corresponden, pues, unas figuras que no son solamente históricas, sino tópicas y lógicas, como sobre una superficie pura. Algunos puntos de tal figura en una serie remiten a otros puntos de tal otra. El conjunto de constelaciones problema con las tiradas de dados correspondientes, las historias y los lugares. Un lugar complejo, una historia embrollada. Este libro es un ensayo de novela lógica y psicoanalítica. Aquí no sé si lo leyeron, pero voy a estar agarrando como pedacitos de periodo de 3 series. Sí, tanto en Alicia como al otro lado del espejo se trata de una categoría muy especial. Hay una parte en la que Diddle, los dos bonitos regordetes, esos le dicen, tenemos una situación, o algo así, ¿se acuerdan? Ok. Los acontecimientos puros, dice, cuando Alicia crece, quiero decir, se vuelve mayor de lo que era, pero por ello también se vuelve más pequeña de lo que es ahora. Por supuesto, esta no es a la vez más grande y más pequeña. O sea, no puede ser a la vez más grande y más pequeña. El sentido no puede ser ambiguo. No es ambiguo. Dice, pero a la vez, es a la vez que ella lo deviene. El sentido se construye. Y en ese sentido, no es ambiguo. Se construye y en ese momento, hasta ese momento y en ese punto, la construcción que se da de ese sentido es local, parcial y totalmente efímera. Mañana, bueno, en media hora, ustedes van a encontrar algo que va a cuestionar ese sentido que ya existe, aunque yo lo haya construido. Por eso nos sirve leer libros, por eso nos sirve andar en el mundo viendo cosas, por eso nos sirve estar en camino, pues sabiendo que tenemos las experiencias que podemos tener, que necesitamos tener para nosotros. ¿Para qué? Para que en ese devenir, pues seamos conejos si quieren. Dice, tal es la simultaneidad de un devenir cuya propiedad es esquivar el presente. En la medida en que esquiva el presente, el devenir no soporta la separación y la distinción entre el antes y el después, entre el pasado y el futuro. Pertenece a la esencia del devenir avanzar. Tirar los dos sentidos a la vez. Alicia no crece sin empequeñecer y a la inversa. El buen sentido es la afirmación de que en todas las cosas hay un sentido determinable, pero la paradoja es la afirmación de los dos sentidos a la vez. En esta parte hay otra cosa que también vamos a retomar después, la palabra superficie. La palabra superficie también es una palabra importante. Dice, los estoicos a su vez distinguían 2 clases de cosas, los cuerpos con sus tensiones, sus cualidades, sus relaciones, sus acciones y sus pasiones, y los estados de cosas correspondientes. Estos estados de cosas, acciones y pasiones están determinados por la mezcla entre los cuerpos. Bueno, es todo el tiempo, no va a darnos la respuesta correcta. Siempre, estos textos siempre nos van a llevar entre las ramas, ¿para qué? Para que precisamente nosotros podamos construir nuestra propia versión. El tiempo único de los cuerpos o estados de cosas es el presente, porque el presente vivo es la extensión temporal que lo acompaña.
que acompaña al acto, que expresa y mide la acción de la gente, la pasión del paciente. Pero a la medida de la unidad de los cuerpos entre sí, a la medida de la unidad del principio activo y el principio pasivo, un presente cósmico abarca el universo entero. Únicamente los cuerpos existen en el espacio y solo el presente es en el tiempo. No hay causas y efectos en los cuerpos. Todos los cuerpos son causas. Causas unos en relación con los otros, unos para los otros, unos para otros. La unidad de las causas entre sí se llama destino, en la extensión del presente cósmico. O sea, aquí la idea de superficie es lo que hay, como la canción de Miguel Bosé, es lo que ves es lo que hay. Aunque suene bastante bobo o un lugar común, en realidad a lo que se refiere es que todos los procesos son lo que vemos, lo que vemos. ¿Cómo los vemos? No, lo que vemos. La superficie es lo que contiene, en este caso, el cuerpo. Lo vamos a reforzar con Foucault la próxima semana. Ya que el sentido nunca está solamente en uno de los dos términos de una dualidad que opone las cosas y las proposiciones, los sustantivos y los verbos, las designaciones y las expresiones, ya que también la frontera, el filo o la articulación de la diferencia entre los dos, ya que dispone de una impenetrabilidad que le es propia y en la que se refleja, debe desarrollarse en sí mismo en una serie de paradojas a su vez interiores. Y luego aquí me voy a ir hasta acá. Dice, bueno, la paradoja de la regresión, dice, cuando designo algo siempre supongo que el sentido está comprendido, que está ahí. Como dice Bergson, no se va con los sonidos a las imágenes y de las imágenes al sentido. Uno se instala de golpe en el sentido. El sentido es como la esfera en la que ya estoy instalado para operar las designaciones posibles e incluso para pensar sus condiciones. El sentido está siempre presupuesto desde el momento en que yo empiezo a hablar. No podría empezar sin este presupuesto. En otras palabras, nunca digo el sentido de lo que digo, pero en cambio puedo siempre tomar el sentido de lo que digo como el objeto de otro sentido, de otra proposición, de la que a su vez no digo el sentido. Entonces dice, es una regresión infinita del presupuesto. O sea, no es que no tengamos sentido, no es que no hayamos construido ya sentido, sino que el sentido siempre es el que nos va a llevar a otro sentido, a otras cosas. Y entonces aquí está bien padre esta parte de, dice, pero también es la paradoja de Lewis Carroll, dice, aparece rigurosamente al otro lado del espejo en el encuentro con Alicia, con el caballero. Dice, el caballero anuncia el título de la canción que va a cantar. El nombre que le dan a la canción es Ojos de Besugo. Ah, ese es el nombre de la canción. No lo entiendes. Ese es el nombre que le dan. Pero su nombre en realidad es El hombre viejo viejo. Entonces yo debí de haber dicho, así es como se llama la canción. Se autocorrigió Alicia. Dice, no, eso ya es otra cosa. La canción se llama Vías y Medios. Pero esto es solo como se llama, no la canción en sí misma. ¿Lo ves? Bien, ¿cuál es entonces la canción? A eso iba, concluye el caballero. La canción es propiamente Sentado en una cerca. O sea, siempre hay siempre hay un sentido que está ya ahí, pero siempre hay algo que tiene que construirse y hay que ver de dónde está precisamente eso, ¿no? De dónde lo van a construir. Dice, pues 4 nombres en la clasificación de Carroll. Fíjense cómo de una cosa tan simple hay 4 cosas diferentes. O sea, es de una canción hay 4 sentidos diferentes en ese párrafo nada más. Esto es mucho más evidente cuando vamos a otra parte que habla en otro idioma. Hay un montón de palabras, por ejemplo,
Ya ven que les digo siempre, las palabras son bien específicas. Hay un montón de palabras que son, que por ejemplo en español o en inglés no existen. Por ejemplo, no nos veremos tan lejos. Hay palabras en náhuatl que componen dos palabras en una sola palabra. No me crean, porque tampoco sé mucho de esto, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención una sola palabra que designa perro negro. Una sola palabra designa perro negro. Entonces, obviamente, esto siempre va a estar, este sentido siempre de las palabras específicas, siempre va a estar en construcción por la cultura. Por eso es tan importante lo que les decía al principio. No es cosa menor que nacimos antes de tiempo, dice, no me acuerdo qué teórico, dice, los humanos nacen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no nacen pudiéndose librar, pudiendo salvar su vida por ellos mismos. Están librados a la voluntad de la persona que los cuida o de las personas que los cuidan. Y las personas que nos cuidan, obviamente, no tienen, o sea, no son robots, o sea, no es como, hasta la inteligencia artificial, ya ven que también le pone feeling. No, sino que viene con todo el paquete cultural, con todo el paquete del medio en el que vive, del medio en el que vive, de las prácticas que se practican en ese lugar. Vamos a hacer este ejercicio de ver si podemos con volver a leer el texto, aunque sea nada más el quinto, si ustedes quieren, la quinta serie, y ver si hay algo. Si hay algo y encuentran algo, entonces ahí está la construcción de sentido. ¿Cómo ven? No es tarea obligatoria, sino más bien, a partir de lo que ya vimos aquí y de haber visto la película de Alicia un pedacito, vuelvan ustedes a ver la película de Alicia, vuelvan a leer el texto y la próxima semana me dicen si encontraron algo diferente de lo que habían encontrado al principio. Y lo pueden anotar en sus diarios para que no se les olvide y me lo platican el próximo